A ver, ¿cómo forja una nación su identidad? No siempre es con ejércitos o con fronteras. A veces es con ideas, con un gran debate que dura generaciones. Vamos a explorar la historia fascinante de cómo Costa Rica se lanzó a una búsqueda para entenderse a sí misma, usando las palabras como su principal y casi única herramienta. Todo arranca con esta frase que seguro muchos hemos oído. En 1935, el ensayista Mario Sancho le puso a Costa Rica este título, pero ojo, lo hizo con una ironía profundísima. Y esta etiqueta, que hoy es casi un cliché, en realidad es el punto de partida de una tensión increíble, la imagen que el mundo tiene de Costa Rica contra la realidad, mucho más compleja, que sus propios pensadores estaban descubriendo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿El alma de una nación está en sus paisajes, en su política, o en algo más hondo, en las ideas que la van definiendo? La historia intelectual de Costa Rica es, en el fondo, la crónica de esa misma búsqueda. Para entender esta búsqueda hay que ir al origen. Costa Rica tomó una decisión que para la época era radical. En lugar de construir su poder sobre la fuerza militar, decidió que lo haría sobre la educación y la cultura. En el centro de esta decisión encontramos a figuras como el doctor José María Castro Madriz. Él fue de los primeros en proponer una idea que era totalmente revolucionaria, que la verdadera fortaleza de un país no está en sus cuarteles, sino en las mentes de su gente. Ahora, fíjense en esto porque es clave. La conexión que él hacía era súper directa. No se trataba de una educación abstracta como por amor al arte. Para Castro Madriz, la ilustración, el conocimiento, ese era el camino más seguro para la prosperidad económica y la estabilidad social. Una idea que literalmente le dio un nuevo rumbo al país. Y claro, esto no se quedó en puros discursos. En 1869 se convirtió en ley. Pensemos un segundo en lo radical que era esto para la época. Educación primaria obligatoria, gratuita, pagada por el Estado y para ambos sexos. Este fue el cimiento, la base sobre la que se construiría todo lo demás. Muy bien. Pero si una nación va a tener una conversación consigo misma, necesita un vehículo, ¿no? ¿Una herramienta? Para Costa Rica, esa herramienta no fue ni el poema épico ni la novela, sino el ensayo. El ensayo se convirtió en el género nacional por excelencia. Pero no era solo literatura, era, como lo definió el gran Alfonso Reyes, literatura de ideas. O sea, un espacio donde la belleza de las palabras se ponía al servicio del análisis social, político y filosófico. Esta observación del poeta Rubén Darío es simplemente brillante. Costa Rica, decía él, tenía más savia que flores. En otras palabras, su fuerza no estaba en el adorno, en la flor de la poesía, sino en la raíz profunda del pensamiento, en esa gente que escribía prosa para entender cómo funcionaba la sociedad. Bueno, una vez que el ensayo se estableció como el vehículo, la primera gran preocupación de estos pensadores fue mirar hacia afuera. Se preguntaban, ¿quiénes somos nosotros en relación con ese gigante del norte? La sombra de Estados Unidos se proyectaba sobre todo el continente y los intelectuales ticos tenían que definir su lugar. Y de todo este análisis surgió esta dualidad que lo marcó todo. Los ensayistas costarricenses veían lo hispanoamericano como algo idealista, espiritual, enfocado en el ser. Y en contraste, veían lo norteamericano como algo pragmático, materialista y obsesionado con el hacer. Esta tensión, esta dualidad, se convirtió en el gran debate intelectual de la época. Y creo que nadie lo describió con tanta claridad como Mario Sancho, que además vivió y estudió en Estados Unidos. Esta cita lo dice todo. El dios norteamericano era el dinamismo, el movimiento constante, una civilización donde todo, desde la literatura hasta la música, era pura acción. Bien, después de mirar hacia el norte, era inevitable que la búsqueda se volviera introspectiva. Los ensayistas empezaron a usar ese mismo bisturí analítico, pero ahora sobre su propia gente, sobre su propio carácter. La pregunta caía por su propio peso. Si no eran como los norteamericanos, entonces, ¿cómo eran exactamente? Y el reflejo que encontraron, bueno, no fue para nada simple ni halagador. Fue complejo y sobre todo lleno de contradicciones. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Descubrieron un individualismo súper arraigado, pero al mismo tiempo un conformismo que a veces llevaba a la apatía, una aversión al conflicto, pero también cierta superficialidad en las relaciones. Y la paradoja más grande de todas, a pesar de todo eso, un espíritu de defensa colectivo que surgía con una fuerza increíble en los momentos de crisis nacional. Entonces, el punto crucial fue este. Pensadores como Omar Dengo se dieron cuenta de que, para entender de verdad el alma de la nación, no bastaba con analizar a las élites. Había que bajar la mirada, estudiar a los patillos, al campesino descalzo,
porque entendieron que ahí, en ellos, latía una verdad mucho más auténtica que había sido ignorada. Con la llegada del siglo XX, esta búsqueda intelectual dejó de ser un ejercicio académico. Los eventos mundiales y las crisis internas la convirtieron en una misión urgente, de vida o muerte. Y la cosa se aceleró rapidísimo. Miren la línea de tiempo. En 1912 se funda Germinal, y la atención se va a la clase trabajadora. En 1934, la huelga bananera sacude todo y deja claro que las viejas respuestas ya no servían. Y para 1940, la búsqueda se hace oficial. Se institucionaliza con el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. La conversación se estaba convirtiendo en acción. Y aquí llegamos a la gran conclusión de toda esta saga. El objetivo nunca fue encontrar una definición final y estática del ser tico. El verdadero descubrimiento fue darse cuenta de que la identidad de una nación no es un destino al que se llega, sino un viaje. Es una historia que nunca termina de escribirse. Así que para cerrar, nos quedamos con esta idea. Quizá el alma de un país no está grabada en piedra, en monumentos, sino en el eco de una conversación que nunca se detiene, en una búsqueda constante de sí mismo. Una conversación que, como la de Costa Rica, sigue muy viva hasta el día de hoy.